Hola a todos, buenos días. Bueno, como decía el presentador, soy Carolina Soto y lo que tengo hoy día para contarles justamente tiene que ver con la red BIM de gobiernos latinoamericanos. Quiero partir agradeciendo a los organizadores del evento. El evento, yo he estado viendo charlas de los días anteriores, han estado muy buenas, tienen muy buenos invitados, muy buena discusión. Así que agradezco la oportunidad de venir a hablar en este contexto y quería agradecer además especialmente y personalmente al CND, especialmente a las personas que están detrás del impulso de BIM de Uruguay, que son parte de la red BIM de gobiernos latinoamericanos, a Rafael Laureiro, a Adriano Zonino, a Mauricio Rodríguez. Quería también agradecer a Florencia, que no la conozco, pero que ha ayudado un montón y ha tenido paciencia con todas las vueltas que ha tomado esta presentación, así que gracias. Sabemos lo que cuesta organizar un evento como este, con un público, con muy buen público como el que tienen hoy día, así que de verdad gracias por la invitación y felicitaciones porque está saliendo todo increíble. Y espero dejar ahí, seguir en el mismo nivel que ya llevan. Voy a partir, como les decía, contándoles acerca de la red BIM de gobiernos latinoamericanos, de la cual hoy día yo soy la presidenta. Y quería partir contándoles, es primera vez que tengo que contar la historia completa de la red, por lo tanto fue una oportunidad muy interesante de pensar y de recordar desde el inicio cómo ha sido la formación de la red, cuál es el objetivo, y la idea justamente es llegar a más gente con el trabajo y con lo que se está buscando en la red, que puede y busca justamente aportar a lo que seguramente todos los que están escuchando esta charla hoy están haciendo también, que es cómo impulsamos BIM para que nos ayude en nuestro desarrollo y en nuestros países. Sé que hoy día tenemos gente no solo de Uruguay, sino que también de otros países de la región, así que este mensaje, digamos, espero que le haga sentido a todos los que están hoy día escuchando. Primero, ¿cómo se llegó a crear la red? Porque la red partió el 2018, pero tomó un tiempo que eso pasara. Hubo todo un trabajo previo de formación de la red, que partió en el 2015. Partimos en paralelo, en paralelo en que estábamos tratando de impulsar el plan BIM de Chile y que el Estado de Chile viera el valor del BIM y lo implementara como un plan del Estado. En el mismo paralelo estábamos tratando de ver cómo impulsábamos la conexión con los otros países que sabíamos que estaban desde sus fronteras, desde dentro de sus fronteras también en un proceso parecido al nuestro. Y por lo tanto hubo un trabajo que fue largo, digamos, que partió en 2015 y duró hasta 2017, que tuvo que ver con buscar cómo armar esta red. Y como les decía, lo hicimos en paralelo de estar armando nuestro propio plan nacional. En todo ese contexto tuvimos harto apoyo de la red de gobiernos de Europa, del EU BIM Task Group, y de hecho tomamos en un inicio muchos fuimos viendo cuáles eran, cómo se habían organizado ellos, cuáles eran los objetivos que habían buscado en un inicio, como un punto de partida para lo nuestro. Otro tema también clave tuvo que ver con cómo lo armábamos, o sea, una vez que las cosas existen, uno se olvida de todo el trabajo a veces que tomó hacerla. Y en un principio pensábamos, bueno, los europeos tienen la comunidad europea, que un poco le da el apoyo a esta red. Nosotros necesitamos también quizás algo parecido, alguna organización que ya esté conectada con los gobiernos de los distintos países, que nos ayude a impulsar esto y que lo respalde, y que esto quede como al alero de esa organización. Y por lo tanto, en ese proceso tuvimos conversaciones con CEPAL, tuvimos conversaciones o tuvimos búsquedas ahí con la Alianza del Pacífico. Exploramos distintos grupos para ver cómo darle inicio a esto. Y finalmente,
Era complejo, digamos, era complejo. Cada una de esas organizaciones tiene sus propios focos, sus propios intereses, tienen ciertos temas que tienen priorizados, y por lo tanto decidimos que quizás no íbamos a morar mucho por ese camino, así que lo íbamos a hacer de todas maneras. Y por lo tanto lo que decidimos es, ok, necesitamos conectar, necesitamos encontrar quiénes son las personas encargadas de estos temas en los distintos países de la región, contactarlos y juntarnos. Y en el camino después veremos si esto queda al alero de algo o no, pero si seguimos buscando y si seguimos intentando, no vamos a partir nunca. Así que nos tiramos a la piscina, decimos nosotros, y organizamos este encuentro en Chile, que fue en mayo del 2018. En ese minuto no se llamaba obviamente la Red BIM de Gobiernos Latinoamericanos, en realidad era una reunión por ese minuto y una reunión para ver si existía, si hacía sentido a los participantes de los distintos países impulsar algo de este tipo. A ese encuentro vinieron 5 países, o sea, 4 más Chile: Argentina, Brasil, Chile, México y Uruguay. Vinieron representantes de los gobiernos locales y centrales, perdón, de esos países, y tuvimos 2 días de trabajo en que fuimos levantando por qué cada uno de los países estaba impulsando BIM desde el Estado, qué problemas veían que BIM los podía ayudar a resolver. Y con eso nos fuimos dando cuenta que efectivamente había agua en la piscina, digamos, para tirarse y hacer este grupo. En esa reunión también tuvimos de invitados a personas del BID, representantes del Banco Interamericano de Desarrollo, que después les voy a contar yo, ha sido clave en el impulso de esta red, así que los invitamos en esa primera reunión también a que participaran, y también a un representante del EU BIM Task Group. Y eso dio inicio a la formación de la red. Eso le dio sentido a que la red existiera, efectivamente. Y en esa vez ya quedamos organizados para decir, ok, necesitamos seguir conectados virtualmente. En el 2018 no era tan quizás fluido o normal que no se comunicara como ahora nos estamos comunicando, pero obviamente había que hacerlo porque estábamos todos repartidos. Y también dejamos fijo que íbamos a volver a reunirnos ese mismo año, el 2018, en Brasil. Y aquí entonces les traje algunas de las fechas clave que se fueron dando en esta formación de la red. Primero, bueno, les decía yo, después del primer encuentro tuvimos un segundo encuentro en noviembre del 2018, y en ese encuentro ya se sumaron 2 países más, se sumó Colombia y se sumó Costa Rica, y en ese encuentro fuimos definiendo ciertas líneas de trabajo que podíamos tener en conjunto, y también fuimos definiendo un tema que les voy a contar un poquito más adelante, perdón, pero que tiene que ver con el financiamiento, cómo financiamos las acciones de la red, y por lo tanto en ese encuentro estuvimos viendo la postulación a un bien público regional, un BPR del Banco Interamericano de Desarrollo. Luego en marzo se hizo esa postulación. La postulación se hizo en base al trabajo y las propuestas que habíamos hecho en Brasil, y el trabajo que continuamos haciendo virtualmente. En mayo del 2019 tuvimos un nuevo encuentro, el tercer encuentro, en el cual ya empezamos a hablar. Todavía no teníamos financiamiento, pero ya veíamos que esto venía con fuerza, y empezamos a pensar cómo se iba a organizar la red más formalmente, y si es que nos ganábamos los fondos, qué íbamos a hacer, cómo a programar las actividades que íbamos a desarrollar con esos fondos. Y también, bueno, otra cosa muy buena de esa reunión fue que se sumó el 8º país, que fue Perú. En junio del año pasado, en junio de 2019, tuvimos la buena noticia de que nos adjudicamos los fondos del Bien Público Regional, el BPR. En noviembre tuvimos nuestro encuentro. ¿Quién habría sabido que era el último encuentro presencial, por lo menos, o por lo menos no íbamos a tener en 2020 ninguno otro, en Buenos Aires? En Buenos Aires ya teníamos los fondos, por lo tanto estábamos muy claros que teníamos que cómo organizar las acciones. Formalizamos la red a través de un reglamento que está consensuado por todos los participantes. Dimos inicio a las acciones que están financiadas por el Bien Público Regional, y tuvimos la elección de la primera presidencia formal, que recayó en Chile.
Finalmente, lo último, así como grandes fechas, tiene que ver con el encuentro que hicimos de manera virtual, porque de todas maneras estos encuentros hay que seguirlos haciendo, y por lo tanto en mayo de este año de manera virtual tuvimos nuestro quinto encuentro, y ya esos encuentros ya no son de planificación de lo que vamos a hacer, sino que de ver cómo estamos haciendo lo que estamos haciendo ir revisando las distintas acciones. ¿De qué se trata la red? ¿Cómo está conformada la red? Bueno, están los 8 países que les he mencionado de a poco: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, México, Perú y Uruguay. Y esta es una red de estados, es una red conformada por los gobiernos que están impulsando BIM desde sus distintas acciones. Y entonces el objetivo de esta red es ayudarnos entre nosotros a los países que estamos en esa red. El foco está puesto en cómo aumentamos la productividad de la industria de la construcción en cada uno de nuestros países a través de la transformación digital, y cómo esta interacción entre nosotros puede ayudarnos a acelerar los distintos programas de cada uno de los países, los programas nacionales de implementación de BIM, y promover que tengamos lineamientos comunes, por ejemplo, estándares que comparten sus bases, y eso cómo nos ayuda a favorecer el intercambio comercial. La idea es que finalmente los países de la red y todos los países de la región logremos ir más rápido porque compartimos experiencias en este grupo, como lo bueno y lo malo, los errores para que los otros no los repitan, etcétera, y las cosas buenas para que sí. Y también cómo tendemos a tener estándares que, si bien no van a ser los mismos en cada uno de los países, sí comparten cierta base común, porque así eso va a ser mucho más fácil que después una empresa de un país pueda ir a prestar servicios a otra, porque no tiene que aprender desde cero qué es BIM para ese país, porque medianamente estamos todos basados en lo mismo. Y como les decía, la primera presidencia recayó en Chile hasta fines de noviembre de este año. ¿Cuáles son los objetivos más específicos? Promover el aprendizaje cruzada, digamos, el compartir experiencias y aprender unos de otros de la implementación de BIM desde los gobiernos de cada uno de nuestros países, difundir los beneficios, y que ese conocimiento compartido nos ayude a convencer a las autoridades de que cada uno de nosotros tiene que constantemente estar convenciendo y demostrando el valor. Acordar ciertas bases conceptuales comunes, les decía yo, respecto de los estándares, que no son el mismo estándar para cada país, pero ciertas bases comunes. Impulsar, bueno, la transparencia y la trazabilidad de la información a través del uso de BIM, y también maximizar los recursos de los países de la red, porque si todos estamos inventando la rueda de nuestro país, es muy caro para todos, pero si vamos aprendiendo unos de otros, va a ser más rápido para cada uno de los países, podemos compartir acciones, documentos, actividades, etcétera, y eso obviamente va a hacer que cada uno de los planes de cada uno de nuestros países pueda salir con menores recursos. Y ahora les quería contar entonces del financiamiento que tiene la red. El financiamiento hay un financiamiento del BID, un cofinanciamiento de cada uno de los países, porque cada uno de los países pone una cierta cantidad importante de horas para que las acciones de la red funcionen. Tiene un plazo de 3 años, que dura hasta diciembre del 2022, y los objetivos principales se cruzan con los objetivos de la red, pero tienen que ver con dar el inicio, porque ayudarnos a crearla formalmente, a posicionarla, y a que nos ayuden a este alineamiento principalmente, a este alineamiento del uso de BIM en la región. La red tiene una estructura que tiene, bueno, una presidenta hoy día y un consejo directivo compuesto por representantes de cada uno de los 8 países, y además hay un coordinador contratado por la red. Es la única persona que trabaja como a tiempo completo para la red, porque el resto ponemos nuestro tiempo de manera voluntaria, digamos, la red no nos paga por hacerlo. Y hay reuniones mensuales del consejo y hay elecciones anuales. Eso es como administrativamente. A nivel técnico, estamos organizados en distintos comités de trabajo que ven temas específicos. Hay un comité que está viendo las estrategias de cada uno de los países y ayudándonos a generar un documento que muestre las similitudes, las diferencias. Eso probablemente se traduzca en algo similar al handbook europeo, pero eso es algo que está en desarrollo, digamos, cómo va a ser ese documento final, pero lo importante es tener esa información comparativa de cómo lo estamos haciendo cada uno de los países, para que nos ayude a nosotros y también ayude a otros países que pueden estar recién partiendo, por ejemplo.
Hay un comité que ve los temas de estándares y cómo encontramos esas líneas comunes base de todos los estándares nacionales. Y hay un comité que ve indicadores, hay un comité que ve la formación de capital humano, cómo impulsamos actividades que nos ayuden a fomentar la generación de competencias sobre BIM en cada uno de nuestros países. Hay dos comités que tienen que ver con interacción con otras redes. Hay uno a nivel de redes públicas y tenemos, ahí hay un trabajo bien interesante, no les podemos contar en este minuto, pero van a ver novedades pronto respecto de lo que está pasando en la vinculación con otras redes de otras regiones o con los gobiernos de otros países que están impulsando cosas similares. Y también les decía, hay dos grupos de interacción, porque hay otro que tiene que ver con cómo interactuamos con las redes privadas, con las cámaras que están impulsando BIM, obviamente, con los BIM Forum, con las cámaras de la construcción, etcétera, porque ahí hay mucho espacio que podría haber de colaboración. Bueno, estamos viendo desarrollar una web para disponibilizar mayor cantidad de información sobre lo que hace la red y sobre lo que está haciendo cada uno de los países. Y bueno, ya hay un tema siempre que hay que ver del presupuesto. Y cada uno de estos comités está liderado por uno de los países y es un subconjunto, digamos, de los países. Tenemos reuniones ya no una vez al mes, sino que es cada 2 semanas y tenemos entregables, fechas, etcétera, y trabajo que se va desarrollando entre las distintas reuniones. No es solo reunirse, sino que disponibilizar información, revisar documentos, generar documentos, etcétera. La red tiene redes sociales, la red tiene redes, eso suena redundante, pero es así. Nos pueden ver, tenemos una página web, tenemos LinkedIn, Twitter, todas esas cosas, así que ahí están las direcciones, se las dejo, pueden ir viendo la información que va saliendo respecto de lo que estamos haciendo. Y bueno, y eso es la red. Y ahora les quería hablar, la segunda parte, como de lo que está pasando con los países que conforman la red de gobiernos latinoamericanos. Primero, aquí están los 8 países y esta es como una línea de tiempo de las estrategias nacionales. Esto es para mostrarles, muchas veces uno no sabe lo que está pasando en su propio país o menos lo que está pasando en los otros países. Por lo tanto, la idea de esta parte de la presentación es justamente darles un panorama, obviamente bien general y corto. No tengo tiempo, si tuviéramos que explicar cada una de las estrategias, podríamos estar toda la mañana y no me dieron tanto tiempo para hablarles hoy día. Aprovecho, sí, de dejarlos invitados en noviembre, a fines de noviembre vamos a tener un encuentro de la red que va a tener un evento abierto en el cual sí cada uno de los representantes de los países va a estar contando respecto de la estrategia que está siguiendo el país. Yo creo que ese evento va a ser muy interesante para ir ya teniendo mayor detalle respecto de lo que pasa en cada país. Yo no pretendo llegar a ese nivel porque la idea es que después cada uno de los representantes de los países les vaya contando lo que ellos están haciendo. Así que lo que les voy a mostrar ahora es un panorama más bien general. Pero esta línea de tiempo es para mostrarles que todos estos países ya están trabajando en esto. Ya tienen ciertas fechas, ciertos objetivos, ciertas estrategias. Algunos partieron antes, por ejemplo, Chile partió en 2016, otros han ido partiendo después, algunas estrategias son más largas, otras son más cortas. Si fijan, tenemos estrategias de 6 años, de 8, de 10 y de 12. Y hay algunas estrategias que van a terminar al 2025, al 2024, al 2023 y otras al 2030. Hay distintas aproximaciones, pero todos estos países ya estamos en camino. Y algunos países tienen metas específicas con años específicos, así que aquí hicimos ¿cómo se llama? Un consolidado de algunas de esas fechas, no todas, pero varias de esas fechas. Al 2020 hay varias metas de varios países. Chile tiene su meta de incorporación de BIM en proyectos públicos. Colombia está buscando establecer la estrategia de uso de BIM para entidades públicas. México busca tener términos de referencia generales para proyectos de infraestructura. Perú va a tener su plan de implementación y su hoja de ruta. Y Uruguay va a iniciar su incorporación de BIM, o está iniciando su incorporación de BIM en proyectos piloto de proyectos públicos. El 2021, Perú busca tener estándares, tener requerimientos de BIM, estarlos aplicando en proyectos piloto y tener también una estrategia a nivel de formación de capital humano. Y México, por su parte, busca tener proyectos piloto. Entre el 2022 y el 2023, México busca tener un capítulo mexicano de ISO y estar desarrollando ciertas normas y lineamientos.
y Uruguay busca incorporar BIM también en la parte de formación de capital humano. Al 2025 hay varias metas de nuevo. Chile tiene su meta de incorporación de BIM en proyectos privados a partir de incorporar BIM en los permisos de edificación, en la plataforma DOM en línea. Colombia busca que el 100% de sus proyectos públicos estén usando BIM. Perú busca que tanto a nivel nacional como regional ciertas tipologías seleccionadas estén usando BIM, que haya un marco regulatorio y una plataforma tecnológica. Y Uruguay busca que ya el BIM esté incorporado en todos los organismos del Estado. Finalmente, al 2030, Perú tiene una meta que es la obligatoriedad de BIM en todo el sector público y el uso de esta plataforma tecnológica habilitante que les mencionaba en el punto anterior. Entonces, se fijan, hay caminos trazados, hay metas, hay algunos objetivos que no tienen meta, no están aquí, pero paso también a darles algunos de esos detalles. Estrategias de cada uno de los países. Cada uno de los países tiene un grupo que está a cargo que está a cargo de esta estrategia y un nombre de estrategia. Argentina tiene CIBIM, Chile tiene Plan BIM, Colombia tiene la mesa de trabajo BIM, Costa Rica tiene su estrategia nacional, México está con la unidad de inversiones de su Ministerio de Hacienda, Perú tiene el Plan BIM de Perú, y Uruguay tiene la estrategia nacional BIM. Entonces, fijan, todos ya estamos organizados. Eso es lo que está pasando en la región. Están pasando muchas cosas. Hay distintas instituciones a cargo dependiendo de cada país. En algunos países son los ministerios de Obras Públicas, en otros son los ministerios de Vivienda, en otros son los ministerios más bien de Economía o Hacienda. Hay una mezcla de aproximaciones. Aquí es donde empezamos a ver similitudes y también diferencias según la manera de organizarse de cada uno de los países. Le puse, aquí está esto en prácticamente casi todos del mismo color porque hay ciertas cosas que empiezan a hacer similitudes. Por ejemplo, ¿es o va a ser obligatorio el uso de BIM por ley? En general, a excepción de Perú, los otros 7 países dicen que lo van a hacer gradual, voluntario, según si es que entra en las licitaciones. En el caso de Perú es distinto porque Perú sí busca, pero no todavía, sino que al 2030, que el BIM sea obligatorio, normado por ley en los proyectos públicos. Luego, a nivel de estándares y normas, ¿qué está pasando? Y aquí hay un punto que me gusta mucho mostrar. Cada uno de los países, todos los países que les estoy mostrando aquí, y hago la nota al tiro. Aquí hay 7 países, no está Brasil, porque de Brasil nos faltaron hartos datos y por eso no lo pusimos en esta tabla comparativa. Estamos todavía recopilando esos datos desde Brasil, así que si hay gente de Brasil conectada, le pedimos ayuda con este tema. Pero los 7 países que están aquí en la tabla, todos están en proceso de adoptar las normas ISO 19650, que son la base de la organización de la información en BIM. Y incluso hay 2, Chile y Costa Rica, que ya los tenemos adoptados como norma ISO, además de haber varios de estos países que ya estamos en proceso de adopción de otras normas ISO referidas a BIM, como las de IFC, IDM, etc. Entonces, esto es re importante porque Latinoamérica no está pensando hacer su propio BIM. Latinoamérica va a quedar conectado a lo que está pasando a nivel mundial con el BIM a partir de hablar el mismo idioma, a partir de la ISO y otras normas que se están evaluando en cada uno de los países. Además, por ahora, por el momento en general, los países no están buscando desarrollar estándares nacionales. También tuvimos, de hecho, ayer una reunión con la red en la cual hubo conversación acerca de qué es un estándar, porque hay distintos entendimientos de lo que es un estándar. Y como les decía, por ahora, Colombia está en proceso, algunos países dicen que no están trabajando en un estándar, Chile tiene el estándar BIM para proyectos públicos, pero lo que sí, más allá de tener un estándar, lo que sí es que en general todos los países estamos trabajando en el desarrollo o ya tenemos publicados distintos documentos que van a apoyar el proceso, más allá de que sean estándares, guías, manuales, etc. Argentina, por ejemplo, tiene 32 documentos publicados por el CIBIM de cómo aplicar el BIM en la obra pública. Chile tiene, además del estándar, la matriz de roles, las fichas IFC, tiene plantillas, tiene cursos tutoriales publicados, etc. Colombia está en proceso con algunas entidades, Costa Rica tiene su estrategia, México tiene su norma sobre el plan de ejecución BIM, que está publicada por el 11,
Perú tiene el plan nacional y Uruguay tiene términos de referencia ya construidos con BIM. Entonces, hay documentos, se está trabajando en generar información desde los estados, desde los gobiernos, para el impulso de BIM. Y la última parte de esta como tabla comparativa general que les traje tiene que ver con la capacitación. En todos los países ya hay cosas pasando. En verdad esto lo debería haber puesto en gris, no en cada uno de los colores, me confundí, pero todos los países estamos trabajando en fomentar, todos los gobiernos están trabajando en fomentar las capacidades. Muchos están todavía solo enfocados a nivel de funcionarios públicos, otros hemos avanzado, por ejemplo, en Chile, el caso cercano, obviamente, tenemos programas de becas, tenemos un e-learning que lanzamos hace poco, pero el tema capacitación, capital humano, es clave para cada uno de estos países. Y el último punto, clave también. El BIM no funciona si solo el Estado lo está impulsando, es clave que la academia y el sector privado también estén involucrados. Y aquí pueden ver que, de nuevo, también esto lo debería haber puesto en gris. Bueno, para la próxima voy a mejorar la presentación, porque si se fijan, casi todos los países tienen un BIM Forum de su país. La excepción es Perú, pero bueno, Perú tiene su alianza BIM para la construcción, que se puede asimilar a los BIM Forum. Por lo tanto, hay contrapartes en el sector privado que están impulsando también este tema y que son clave para que algo así, un cambio de paradigma como BIM funcione. El último slide para ir cerrando, ¿cómo sumarse a la red? Porque tenemos 8 países, pero queremos tenerlos a todos los países de Latinoamérica y el Caribe. Entonces, ¿cómo sumarse? Muy simple. Tiene que haber una institución pública en ese país que está interesada en impulsar la metodología BIM, ya sea por parte del gobierno central, nacional o local. Pero eso es clave, tiene que haber una institución pública que está comprometida con el tema. ¿Y cuáles son los pasos? Esa institución tiene que mandarnos una carta al consejo directivo de la red, indicando por qué se quiere integrar la red, cuál es el nivel de avance que tiene BIM en el sector público de su país, bueno, cuál es describir la institución, etcétera, y quiénes van a ser, nombrar representantes que van a tener que participar activamente de las acciones de la red. Y obviamente el consejo, lo único importante, y lo pongo aquí también, porque si bien un país puede estar organizado más bien a nivel central, otro a nivel local, pero para nosotros sí es importante que estén organizados. O sea, lo que no nos puede pasar en la red es tener un país que tiene unos representantes de un ministerio y otros de un municipio y que entre ellos no conversan, porque la red no se va a meter en ese problema, digamos. Lo que necesitamos es que el país defina quién va a ser su representante y ese representante tenga una vocería frente a la red y desde la red hacia su gobierno de vuelta. Pero si se fijan, es muy simple unirse y tiene muchos beneficios porque compartir experiencias y ser parte de las acciones que estamos desarrollando, estamos convencidos, digamos, si no, no le dedicaríamos el tiempo que le dedicamos, estamos convencidos que nos va a ayudar a todos a ir más rápido y a todos a terminar con un mejor y más robusto plan de implementación de BIM desde el Estado. Así que los dejo a todos invitados, a los que no están, a los que sí están, los dejo invitados a informarse más de lo que está haciendo su país en la red y a nivel nacional. Y con eso termino, vuelvo a agradecer la invitación, dejo ahí las redes sociales y la web de la red para que los vayan consultando, nos pueden contactar también a través de los mails, mío, del coordinador, con dudas, así que termino con eso. Muchas gracias.